de micrófono que tiene que quedar al frente. Si lo cojo así, entonces ya no escuchan lo mismo allá. ¿Cierto que es así? Ya vengo a la fuerza. Pero si lo dejamos así, ya cambia. Vamos a cantar un coro porque me gusta cantar antes de empezar. ¿Cierto? Ustedes me ayudan. Amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Dios en milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Démosle un aplauso
aplauso de reconocimiento a nuestro. Gloria a su nombre, Jesucristo. Gloria, 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 gloria. San Lucas capítulo 8, versículo 43. San Lucas 8, versículo 43. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a su nombre. ¿Pueden sentarse? Bien. Queremos ver un milagro de Dios. Los hemos visto, porque los milagros de Dios todavía existen. Bueno, parece que como si no fuera así, pero los milagros del Señor están vigentes. El poder de Dios está vigente. Y en esta noche puede suceder el milagro que tú necesitas. Estamos hablando aquí en estos versículos que acabamos de leer de una mujer con una condición. ¿Cuál era la condición de esta mujer? Era una mujer enferma. Ante la ley judía era inmunda. 12 años sufriendo este azote y era pobre. Pienso que si hay alguien que puede entender la condición de esta mujer, somos nosotras las mujeres. Amén. Y la condición de ella no era nada fácil. Pero miremos las características de esta mujer. Una mujer fuerte, una mujer valiente, una mujer persistente, una mujer decidida y una mujer de fe. Todo empezó a cambiar en la vida de esta mujer cuando escuchó hablar de Jesús. ¿Sabe? El Señor no tiene preferencias con nadie. No es que el Señor quiera hacer una obra especial con unos y con otros no. Él no tiene preferencia con nadie. Cuando alguien dice: es que somos los hijos consentidos de Dios, ¿sabe que yo no estoy de acuerdo con esa expresión? Porque la Biblia enseña que el hijo consentido es vergüenza, ¿cierto? El hijo consentido es vergüenza del padre. Pero lo que sucede es que nuestra fe en Dios es el que nos permite ver la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios se quiere glorificar, cuando Dios se quiere dar a conocer, Él hace lo que sea. Amén. Aleluya. Entonces, estamos frente a un gran milagro en la vida de una mujer menospreciada, en la vida de una mujer aislada. En lo que me doy cuenta es una mujer sola, porque no habla de que tuviera familia, que alguien la estuviera acompañando en ese momento. También físicamente me atreví a describir
¿cómo sería esta mujer? Y me la imagino que sería una mujer muy pálida. Me la imagino que ella fue una mujer muy delgada, una mujer débil, una mujer sin belleza física, porque pienso que su enfermedad había acabado con todo su vigor. La enfermedad es como la humillación del ser humano, porque le quita todo su vigor, toda su fuerza y toda su belleza. Pero ella escucha hablar del Señor Jesús. Sabía que ella tenía obstáculos porque ella tenía obstáculos para poderse acercar al Señor. Uno de ellos, la ley se lo impedía. El segundo, nadie le estaba ayudando. Si partimos de que es una mujer enferma y que es una mujer que estaba débil físicamente, no había nadie que le estuviera ayudando para decirle, vamos, que el Señor te puede sanar. Mira, allí está el maestro, yo te voy a ayudar para que te acerques a él. O alguien poder decir, vea, Señor Jesús, hay una mujer que te necesita, hay una mujer que necesita ver un milagro, pero no había nadie que la ayudara. Y era una mujer de poca fuerza físicamente. Pero es una mujer fuerte porque toma una decisión. Ella, contra todo diagnóstico de su enfermedad y contra los prejuicios de la sociedad, porque ella decide acercarse al Señor Jesucristo. Decide acercarse a Él. Qué hermoso que los claman los justos y Jehová oye. Las enfermedades muchas veces nos parecen injustas cuando es en la vida de un niño, cuando es en la vida de una persona que le es fiel a Dios. Nos parece que esas enfermedades son injustas, pero ahí no menciona la condición de esta mujer y no la vemos de pronto ella quejándose, soy una mujer sola, me siento sola, nadie me ha tendido la mano, he luchado sola con mi enfermedad, porque no sé si alguna vez usted se ha sentido menospreciada, pero es una situación, es una condición que daña emocionalmente, que le daña la autoestima. Una mujer que todo el mundo la podía señalar porque sabía que ella era una mujer inmunda, porque así era catalogada su condición. Ella agotó todos los recursos, 12 años. Usted se imagina 12 años, ella tratando de salir de su enfermedad, de su azote. Ella realmente agotó todos los recursos, diría yo, económicos y de toda índole. Pero le quedaba un recurso valioso y era el recurso de la fe. ¿Por qué seremos los seres humanos así? Si hay recursos, acudimos al recurso y de última dejamos al Señor. A veces tendemos a ser así. Entonces aquí está, quien me pueda tender la mano, hay un momento de necesidad y entonces acudimos y tocamos una puerta y tocamos la otra, pero cuando ya se nos cierran todas las puertas, entonces ahí sí miramos al Señor. Bueno, la situación de ella fue así. Pero el día que sucede ese gran milagro, dice que muchos, una multitud iba cerca al Señor, más cerca, entre comillas, de lo que ella estaba. Y en medio de la multitud, ella decide meterse a tratar de tocar al Señor. Y dice que tocó el borde de su vestidura y a mí se me ocurre pensar que ella se tuvo que haber agachado, metiéndose entre la multitud y toca al Señor. Ella, muchos
muchos le estaban tocando, muchos aparentemente estaban cerca, más cerca del Señor, pero en ninguno de ellos sucedió lo que sucedió en la vida de esta mujer. Porque en este momento, mire, a veces el momento de la adversidad, a veces en el momento difícil, en el momento crítico, a veces nosotros lo que hacemos es quejarnos delante de Dios. Pero Señor, ¿pero por qué? Señor, no entiendo. Y resulta que nosotros no deberíamos de quejarnos. Si tenemos la seguridad de que tenemos al Señor a nuestro lado, lo que a nosotros nos sucede repercute en bendiciones, en propósitos de Dios. Pero ella no se queja. Ella se acerca al Señor y le toca de una manera diferente a la multitud. ¿Sabe qué hizo la diferencia? La gran necesidad de ella. Analice usted su vida. Cuando todo está bien, ¿cómo se acerca a Dios? Con tranquilidad. Y de pronto, si puede aplazar el buscar a Dios, no hay la necesidad de pronto de levantarse a la madrugada a orar. Pero cuando hay un momento difícil, el sueño se le va. Y el afán y eso que hay en el corazón nos lleva a buscar al Señor de una manera especial. Así que los momentos difíciles se convierten en bendición en nuestra vida. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Qué significa el Señor para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué significa sentirnos cerca de Dios? Porque tenemos al Señor y queremos ver el milagro en nuestra vida. Con toda seguridad, no sé cuántas de las hermanas juntamente conmigo queremos ver un milagro de Dios. Porque yo tengo una necesidad delante de Dios. Yo tengo una petición delante de Dios. Y yo sé que mis ojos verán la gloria de Dios en esa necesidad. Y le agradezco a Dios esa necesidad, porque esa necesidad me hace buscarle, porque esa necesidad presenta en mí el deseo grande de acercarme a Dios. Gracias a Dios por ello. Hubo un hombre, habla la palabra de Dios de un fariseo, que dice que le rogó al Señor, le rogó que fuera a su casa, le rogó. Eso me llama la atención. No fue que lo invitó, sino que le rogó. Eso quiere decir que le insistió una y otra vez. Maestro, ven a mi casa. Permíteme especular diciendo que este fariseo quería tener la honra de tener al maestro bajo su techo. Y tener la visita del Señor es una honra. Imagínese usted, si este fariseo sabía quién era el Señor, él tenía que haber reconocido que era una visita muy, pero muy especial. Y en aquel tiempo se acostumbraba a un protocolo cuando alguien especial entraba a su casa. Y tenía que ungirle con aceite perfumado, tenía que lavarle los pies y tenía que darle beso. Pero este fariseo, aunque le rogó, no lo honró como lo tenía que honrar. Hay ruegos y poca honra. Le rogamos a Dios y le honramos poco. Y por eso Él no se puede manifestar. Pero llega una mujer pecadora que sabía que el Señor estaba en esa casa. Ella ni le había rogado ni lo había
pero había una necesidad de acercarse a Dios, de acercarse a Él. Y dice que se fue por detrás y con una actitud de reconocimiento, con una actitud de mujer pecadora, dice que ungió al Señor con perfume. Lo besó no una vez, sino muchas veces. Y no necesitó de agua para enjuagar sus pies, sino sus lágrimas fueron suficientes. Y estaba tan postrada en la presencia de Dios que sus cabellos los enjugaba ahí con sus lágrimas y los pies del maestro. Y el fariseo estaba allí mirando. Tal vez en su corazón juzgando la vida de esa mujer. Pero esta mujer con sus lágrimas logró conmover el corazón del maestro. A veces nosotras en la presencia de Dios no hay palabras, sino solo lágrimas. Y sabemos ante quién llorar. Hay quienes le lloran a un hombre. Hay quienes le lloran ante una persona que tiene alguna autoridad. Pero los que conocemos a Dios no le lloramos a hombre alguno. Le lloramos a Dios. Nuestras lágrimas pueden incomodar a un esposo, a unos hijos, a un juez, a un abogado. Le puede incomodar. Pero al Señor le encanta. Gloria al Señor, gloria a su nombre. Esta mujer salió de ahí justificada, salió de allí con una honra, porque el Señor quiso que lo que esa mujer hizo ese día se escribiera para todas las generaciones, no para honra de él, sino para honra de ella. La condición de ella le sirvió para acercarse al Señor. Esta mujer del flujo de sangre, abatida, dolida, cansada. Ella sabía que al acercarse al maestro estaba exponiendo su vida, pero era su recurso. Era como la última esperanza, lo último que había para ella. Esta mujer tocó al Señor de una manera diferente. Muchos estaban más cerca aparentemente del Señor, pero hay unos que, aunque parece que están cerca, no lo conocen. Y yo en esta noche quiero invitarte a que conozcas al Señor. Job, un hombre fiel, justo, delante de Dios, vivió una experiencia terrible. Y después de esa experiencia tuvo que reconocer de oídas. O sea, para él esa experiencia le llevó a conocer a Dios más que antes. Sintió que en la manera que lo conocía ahora, lo que él sabía antes de él, lo que conocía antes de él, eso era como si de oídas lo hubiera oído. Las experiencias que Dios nos hace vivir es para que lo conozcamos a Él. Una cosa es hablar de la experiencia de otro, pero otra es hablar desde la experiencia propia. Yo le decía esta tarde a la hermana Mariluz, mire, yo tuve una época en que el Señor me permitió pasar por unas situaciones. Yo no salía de una cuando ya entraba en la otra y una y otra, y yo sentía que Dios era duro conmigo. Yo decía, ¿qué pasa? Como si no, que algo, como que no podía salir de la situación. Fueron varios años en una situación así. Yo iba a las reuniones de esposas de pastores y yo las veía a ellas tranquilas, contentas. Y una vez le hablé a una esposa de pastor y le dije, ¿a ti no te ha pasado tal cosa? Le nombraba lo que me había pasado a mí, pero yo no le decía que la estaba pasando. Yo le decía, ¿a ti alguna vez no te ha sucedido? No. ¿Y alguna vez no te ha sucedido? No.
era como si solamente me sucedieran a mí, como si Dios, a veces uno siente que como que Dios le está reprendiendo, le está castigando, que uno siente que como que está pagando algo. No, simplemente el Señor quiere que lo conozcamos mejor, porque a veces estamos cerca, rogamos mucho, pero lo honramos poco con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestra actitud, con nuestro pensamiento. A veces decimos, mira, cuando a mí me da mucho temor decirle al Señor, Señor, ¿por qué? Yo siento temor, porque Él jamás se equivoca. Bueno, yo creo que de pronto usted no ha entendido la magnitud de esto, pero Él jamás, jamás se equivoca. Y lo que Él hace está bien hecho. Y lo que Él permite es para bendición de nuestra vida. Hoy puedo hablar desde la experiencia propia. Y hoy le doy gracias a Dios por donde me ha permitido pasar. Porque hoy puedo decir que sí, el Señor se glorifica en medio de la situación difícil, en medio del dolor, en medio de lo que a usted le puede parecer que no hay salida, en medio de aquello que usted dice, es que parece que nada hay para hacer. Pero Dios hace unas cosas. Cuando yo tenía a mi hijo pequeño, cuando él era un bebé, había un ayuno de esposas de pastores y yo quería estar en ese ayuno, pero ese día, justo en ese día, nos trasteábamos a la propiedad de la iglesia. Y yo había pensado, ya no voy, pero mi esposo me dijo, no, amor, ve. Y le dije, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? Porque los niños, y él me dijo, no, déjame los niños. Y bueno, él me insistió en que fuera al ayuno. Y yo no sé si a usted le pasa, y los padres son excelentes padres, y uno los ve con ese esfuerzo de dar lo mejor, de cuidar los hijos, pero a mí me da la impresión de que nosotras como que cuidamos mejor a los hijos. De alguna manera, a ellos se les escapa algunas cosas, ¿cierto? De todas maneras, la intuición de madre. Ay, gracias a Dios, aquí son muy buenos padres. Bueno, yo me fui y le dejé a los niños. Mi hijo en ese tiempo tenía un añito larguito, como unos 15 meses. Y me fui al ayuno. Y cuando regresé del ayuno y yo alcé al bebé, yo sentí que algo había pasado con el bebé. Yo lo miraba por todas partes, le quité la ropa, lo miré por todo lado. Bueno, pero yo sentía que algo había pasado con el bebé. Y efectivamente, unos días yo había comprado un alpinito para darle al bebé y por fuera la fecha estaba bien, pero al abrirlo tenía hongos. Entonces yo dije, bueno, voy a devolverlo para que me lo cambie. Y lo dejé en la nevera. Mi esposo, en medio del trasteo, un adolescente tomó al bebé y ella fue y abrió la nevera y vio el alpinito y se lo dio. Así que, bueno, ya se podrá imaginar lo que pasó. Al otro día mi bebé amaneció enfermo en la tarde, ya estaba grave, una bacteria entró a su cuerpo y en cuestión de horas mi hijo se estaba muriendo. Y estábamos en la clínica y el médico lo miraba así con un pesar y me decía, ay mamita, yo le conté lo que había pasado y me decía, ay mamita, vea, yo lo siento mucho, pero este descuido le puede costar la vida a su bebé. Y yo lo veía mal y cada minuto, cada media hora, cada hora yo lo veía peor, peor, peor. Y entonces lo estaban martirizando, chuzándolo de un lado, del otro. Y yo lloraba al verlo a él martirizado de esa manera y me dijo el doctor, mire mamita, si usted quiere, porque afuera estaban los abuelos y habían hermanos, y él decía, vea, yo veo que a este bebé varias personas lo quieren. Yo le propongo algo, mamita, llévese su bebé para la casa, que el bebé muera con los suyos, con su familia. Yo le propongo eso. Yo me quedé, yo le dije, bueno, me lo llevé.
Y llegamos allá a la iglesia y el bebé se estaba muriendo realmente. Entonces los hermanos, porque la iglesia del Señor es la familia más hermosa que podemos tener. En el momento de dificultad, puede que papá, mamá, hermanos no estén cerca, pero si está la iglesia del Señor, nos sentimos acompañados, nos sentimos apoyados, nos sentimos que no estamos solos. Y los hermanos muy pendientes ahí. Llegó un momento que mi esposo le dijo: vea, hermanos, vea, váyase. Y estuvieron orando y todo. Y váyase, hermanos, si alguna cosa se presenta, nosotros lo llamamos. Y el bebé se estaba muriendo y mi esposo lo tenía así y él caminaba y orando, orando. Y yo me fui y me arrodillé. Y yo ya había perdido una bebé. Entonces yo le dije al Señor: Señor, yo no quisiera volver a pasar por ahí. Pero a mí me parece más duro tener un hijo adulto que diga que no quiere seguir al Señor. Yo le dije: Señor, si mi hijo cuando sea grande se ha de apartar de tus caminos, yo prefiero que te lo lleves. Y yo sé que el consuelo viene de ti. Pero si tú, Señor, si mi hijo va a ser guardado y tú tienes el propósito, Señor, de tomar su vida para que a través de él muchas almas se conviertan, Señor, permítenos ver el milagro. Estuvimos así hasta las 4 de la mañana y bueno, recostamos al bebé y yo lo veía con mejor semblante. Él dormía, él se le hundía todo y volvía y se le hundía todo y demacrado, su mirada vidriosa. Y entonces estaba entre sus ojos abiertos, cerrados, pero la mirada vidriosa. Pero yo le veía de buen semblante. Yo le dije a mi esposo: yo lo veo de buen semblante. Y la cara que él me hizo no fue de sí ni de no, pero como que me dijo: no es así. Y yo me fui. Ya cuando eran como las 5 de la mañana, yo llamé al doctor a esa hora porque pensé en algo: si el bebé se muere en la casa, entonces tiene que venir la fiscalía, hacer levantamiento y todo. Caí en cuenta de eso. Le comenté a mi esposo y estuvimos de acuerdo, llamamos al doctor y yo le dije al doctor: doctor, yo quisiera volver a hospitalizar al bebé porque no había caído en cuenta de este detalle. Y él me dijo: como tú quieras. Y me fui a organizar todo. Llamé a mi mamá, le dije: mami, tú te quedas con la niña, yo voy a volver a hospitalizar al niño como quieras. Y estaba yo organizando todo, tratando de dejar todo listo para volverme a hospitalizar con el bebé, porque eso me implicaba estar ahí con el bebé. Cuando yo escucho que el niño dice: mami, y yo dije: ay, me parece oírlo. Pero otra vez escucho: mami. Mi esposo estaba en el salón orando. Entonces yo me fui y voy a mirarlo en la alcoba y el niño estaba, ya se sabía bajar de la cama y se estaba bregando a bajar de la cama cuando yo lo veo y él me dice: mami, tete. Yo salí corriendo para el salón. Usted se imagina cómo iba. Yo llegué corriendo, llorando. Mi esposo pensó que yo llegaba con la noticia de que el bebé se había muerto. Y yo: mi amor. Y él se quedó y le dije: mi amor, el bebé me llamó, el bebé Cuando nosotros fuimos a la alcoba, él venía caminando así, dando sus pasitos porque él ya caminaba. Y bueno, yo dije: ¿yo qué hago? Y él pedía tetero. Y yo dije: Señor, ¿qué hago? Imagínense esa reacción mía. Llamé al médico. Y yo: doctor, es que el bebé me está pidiendo tetero. ¿Qué hago? ¿Le doy tetero? Y él me dijo: ¿le está pidiendo tetero? Me dijo: pues dele. Ve, hermana, así como de rápido él se agravó, así de rápido Dios lo recuperó. Así que yo sé que Dios tiene un propósito en la vida de mi hijo. Porque yo conozco al Señor. Yo sé cuál es el Dios al que yo le sirvo. Por eso a Él le temo. Porque le sirvo con temor, con temblor. Porque sé cómo es mi Dios. Lo grande, lo poderoso, lo misericordioso, lo justo y lo que Él exige de mí.
Necesitamos un milagro. Y los milagros todavía existen. Miren, yo dije por mucho tiempo, nunca oraría porque un muerto resucitara así me rogaran. Me parecía terrible. Pues para mí, yo soy nerviosa en algunas cosas y yo decía, para mí es terrible pensar, y yo me imaginaba en un ataúd, un muerto ahí y uno orando y el muerto se levante. Yo decía, eso es de película de terror, yo nunca oraría por un muerto. Y siempre lo dije. Pero sucedió algo. Mi esposo, trabajando en la parte administrativa en el distrito, llegó un momento de trabajo, y él se empezó a enfermar y entonces el médico le dijo que tenía que tomar un tiempo de descanso, y no sé qué dirán las esposas de pastores, pero a veces convencer al pastor de que descanse, eso es como difícil. ¿Sí? Ay, pensé que era solo el mío. Y bueno, un día se fueron los directivos a hacer un trabajo fuera de Bogotá. Y por la noche me llama uno de los directivos y me dice, vea, hermana Maritza, quiero comentarle algo, Jairito se nos enfermó y bueno, tratamos de brindarle pues lo que le podíamos ayudar, pero no, él se nos fue poniendo malito, y yo dije, Dios mío, y yo dije, ¿hasta dónde va a llegar ese malito? Porque así me habló, malito, y yo, cuando dijo, y entonces lo tenemos aquí hospitalizado, está aquí en el hospital. Y yo, ¿en dónde lo tiene? No, en tal parte. Bueno, me fui. Y bueno, me quedé ahí con mi esposo y llegó el doctor y le dijo a él, a usted le han dicho que usted necesita descansar. ¿Cuál es su labor? Es ser pastor. Bueno, soy pastor. Y le dijo, usted necesita descansar. Y él me dijo, si él no descansa, se muere. Ya él va mal. Y yo, olvídese. Entonces, bueno, entonces yo llamé al supervisor, le comenté, dijo, no, váyase. Y inmediatamente buscamos dónde irnos y bueno, nos vamos a descansar. Y yo tomé el celular de él y bueno, porque eso se la pasaba ahí atendiendo. Así que bueno, nos fuimos a un lugar y gracias a Dios pudimos descansar muy rico, gracias a Dios, bien. Y entonces estando ahí en ese lugar, mi esposo dijo, yo quisiera ir a este otro lugar, habían allí unas aguas termales y él quería ir. Y nos fuimos en el carro y preguntando, llegamos allá. Y al llegar allá, él se puso a hablar con el administrador esa noche que llegamos. Y bueno, el administrador le pregunta que a qué se dedica, qué trabaja, y mi esposo le dijo, no, yo soy pastor. Y ay, qué bueno, y empezaron a hablar del evangelio. Y ese señor muy interesado, se mostró muy interesado. Bueno, al otro día estábamos en el desayuno y llegó ahí el administrador. Se sentó en la mesa, pero ese hombre se le aguaban los ojos escuchando la palabra y ese deseo. Bueno, duramos un buen rato ahí hablando con él. Cuando él llegó, le dijo, bueno, vea, yo quisiera seguir hablando con usted, pero tengo que ir a trabajar. Pero vea, mire, lo que usted me dice me ha llegado. Bueno, ese hombre que uno ve que hay un toque de Dios. Y bueno, entonces nos dimos, no, y nosotros también vamos a aprovechar para meternos ahí a la piscina de las aguas termales. Y cuando íbamos a cambiarnos y todo para meternos ahí a la piscina, el administrador empezó a gritar y a pedir auxilio. Ayúdenme. Resulta que la piscina se llenó y hay un ducto donde tenían que ir y no sé, era como una especie de hacer un desagüe para que la piscina no se desbordara. Y uno de los empleados se metió a ese ducto sin careta y los gases de esas aguas lo desmayaron y él se empezó a ir. Entonces, cuando el administrador se dio cuenta de eso, él empezó a pedir auxilio, pero como que él sintió que si esperaba que llegaran, ese hombre se le moría. Entonces, él lo que hizo fue meterse y sacarlo, pero al sacarlo, él se fue. Y a él sí se lo llevó. Empezaron esos muchachos que estaban ahí a sacarlo, a tratar de sacarlo. Yo recuerdo que un niño, se formó una confusión terrible y había un niño pequeñito que empezó por ahí a llorar. Entonces yo lo cogí de la mano y le dije, papito, vea, no se suelte de mí, tranquilo, que conmigo no te va a pasar nada. Y él estaba tan asustadito que ahí se quedó conmigo. Entonces yo era de la mano de este niño.
y la gente ahí en esa confusión de sacar a este señor, se metía el uno, se metía el otro, hasta que uno llegó y dijo: está muerto, está inflado, no lo podemos sacar, está aprisionado ya. Y ellos en un desespero, estaba la esposa, trabajaban todos ahí, estaba la esposa, estaba la suegra. Y bueno, habían otros trabajadores. Ellos empezaron desesperados a gritar, y ellos dijeron: saquémoslo como sea, saquémoslo, no lo dejemos allá. Y sí, ellos lo sacaron forzado, porque él estaba totalmente, o sea, lo sacaron totalmente desfigurado. Y yo que estaba ahí con el niño, y van y lo colocan así cerca. Tenía la lengua por fuera, morado y totalmente inflado. Y como lo sacaron hacia la fuerza, pues le rasparon su cara y todo. O sea, el hombre estaba inconocible. La esposa saltaba, se tiraba del cabello, había quienes se tiraban. Eso fue una confusión y el dolor más grande. Entonces con mi esposo nos miramos, y ahí me parecía tan doloroso, Señor, pero hace unos minutos él estaba escuchando la palabra. Entonces nos miramos con mi esposo y él me dijo: oremos para que el Señor lo resucite. Hicimos una oración, yo con ese niño ahí que no lo soltaba, y yo levanté mis manos y le dije: Señor, hace unos minutos tú te diste cuenta, Señor, cómo tu palabra lo estaba tocando. Señor, yo te ruego, tú tienes poder sobre la muerte, Señor. Ordena, Señor, a la muerte que deje este cuerpo, Señor. Resucita a este hombre, Señor. Hermanas, mi esposo llegó y se arrodilló así, y en el nombre de Jesús, mi esposo invocó el nombre de Jesús, y inmediatamente el Señor le devolvió la vida a ese hombre. Gloria a su nombre. Y la gente decía: ¿quién es usted? ¿Qué pasó? ¿Quién es usted? Y entonces la señora, la esposa: él es el pastor, él es el pastor. Se lo llevaron al hospital. Todos, bueno, llegamos allá, los acompañamos, los ayudamos en todo lo que le podíamos ayudar, y llegamos allá al hospital, y después de un buen rato dice el doctor: puede entrar un familiar a verlo. Y la esposa dijo, y la suegra: entre usted, pastor. Y mi esposo entró, y a él lo tenían intubado. Y dice mi esposo que él le tocó la mano y él abrió los ojos. Y mi esposo le dijo: ¿tú sabes lo que pasó? Y él hacía que sí, y empezó a llorar. Él te dio la oportunidad para que tú lo recibas a él. Por eso en esta noche yo te digo, en el nombre de Jesús, que el Señor sigue haciendo milagros, y los milagros en Dios son vigentes. Pero le voy a decir algo, y con esto termino. Cuando nosotros tenemos una situación apremiante, nosotros se nos agobia, nos agobiamos, y entonces todo lo que viene sobre nosotros, cuando la situación es apremiante, entonces nos llenamos de nervios, de temor. ¿Cierto que es así? Y como así, y que mi hijo o mi hija en esta situación, y como que se trata de llenar de pánico, y dice: no, yo sí sé, yo sé que el Señor puede hacer algo, y bueno, yo confío en el Señor, pero con una cara de angustia. Que ese esposo está haciendo algo, que mire que me dicen que mi esposo está en esta situación, o que me engaña, o bueno, situaciones, que mi esposo se quedó sin trabajo. No, yo confío en el Señor, yo confío. Sí le ha pasado. No, bueno, sí le ha pasado, no, sí lo ha visto. Es más fácil decir amén si lo ha visto, de decir sí, amén, lo he vivido. Pero yo pienso que a todos nos ha pasado. Se le ha perdido un hijo. ¿A quién se le perdió un hijo en algún momento? Se le refundió por ahí. Bueno, gracias a Dios. Y yo no sé cómo sería usted, pero yo sí. Una noche salimos del Coliseo de una convención, y fuimos los últimos, porque también teníamos kiosco.
y fuimos unos de los últimos de salir y ya estaba oscuro, todo oscuro, y mi niña tendría por ahí unos 3 años. Y mi esposo una hermana se fue antes de esa hora y ella me dijo, hermana, la hija de ella me estaba colaborando, me dijo, hermana, mi hija se queda, ella se quiere quedar para seguirle colaborando, pero es que tengo un problema, no tiene para el transporte. Le dije, tranquila, yo le doy para el transporte. Pero a esa hora el transporte estaba difícil, entonces nos dividimos por grupitos, para que el uno cogiera un transporte, el otro, entonces nos dividimos así en grupitos. Y yo tenía a la niña, mi esposo estaba al pie mío hablando con un hermano, y me acordé del transporte de la niña que estaba en el otro grupito, haz de cuenta unos 10 pasos. Y se me ocurre a mí decirle a mi esposo que estaba hablando con el hermano, mi amor, ¿me tienes la niña mientras yo le llevo el dinero allá a la hermana? Y yo, pues, él me hizo que sí. Pues yo entendí que sí. Y yo me fui, di los pasos, le di el dinero a ella y cuando volví, no hice más. Cuando volví, la niña no estaba por ninguna parte. Y una mujer de fe como yo, me desesperé, me angustié. No, terrible, fueron unos segundos, pero fueron los segundos. Yo lo primero que me imaginé, con esa fe tan grande, pasó un carro y me cogió la niña y se la llevó. ¿Sí le ha pasado a usted que usted piensa en lo peor? Después a uno le da vergüenza con el Señor. Y no, la niña, como ella vio que yo me fui, se fue detrás, pero se desvió del camino. Y cuando venía un hermano con la niña y ella pues llorando y yo, ay Señor. Pero después uno reflexiona, ¿qué nos pasa? Si somos mujeres de fe, si somos mujeres que conocemos a Dios, ¿por qué permitimos que la fe se nos vaya de esa manera? Que a veces en un momento de peligro actuamos con un pánico. Qué rico poder vivir confiadamente, confiadamente. Una vez yo tuve un vuelo y ese vuelo fue terrible. Yo creo que de todos los que he tenido ese. Y la gente estaba entrando en pánico, una señora se desmayó y todo. Pero en medio de lo que yo estaba viviendo ahí, yo quise como entrar en pánico, pero me acordé que yo tengo al Señor. De ese sí puedo hablar con orgullo y con alegría. Me acordé que yo tengo al Señor. Y yo empecé a orar, a orar, a orar. Y bueno, entonces nos llevaron para otra ciudad, aterrizaron allá, luego nuevamente nos llevaron para el lugar donde íbamos. Y cuando llegamos, tuvieron que sacar a una señora desmayada, otra que para allá le estaban atendiendo. Bueno, todo el mundo en pánico, pero yo llegué y dije así en voz alta, gloria al nombre de Jesús. Yo fui la única. Yo dije, gloria al nombre de Jesús, y alabé al Señor. Pero le di gracias a Dios porque me sentí fortalecida en ese momento. ¿Sabe dónde te quiero llevar? Tú puedes estar cerca del Señor y puedes rogarle mucho al Señor. Pero cuando nosotros decimos creerle a Dios y permitimos que la angustia nos invada, que no podamos dormir, que lleguemos de verdad al punto de que nos enfermamos, que nos afligimos de esa manera. Y yo sé que el Señor va a hacer algo, pero yo estoy confiando. Yo le doy un consejo. No ore por la circunstancia, ora por ti. Yo hoy creo que a 2 hermanas le di ese consejo. Ora por ti. Porque tú estás en angustia y Él es nuestra paz. Tú te sientes débil y Él es nuestra fortaleza. Y entonces como que en medio del problema queremos es que el Señor nos solucione el problema. No, ora por ti porque tú tienes que vivir esa situación. Entonces preséntate tú ante el Señor. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, no, eso fue terrible. Recién me habían nombrado como presidenta de Dorcas. Y yo le dije a mi esposo, no, me tocó entregar el cargo. No, eso de una vez uno se pone la lápida encima. Si uno dice hasta qué debe decir ahí, cómo la quiere y todo.
¿Y hasta cuál es mi última voluntad? Pero al mismo tiempo uno dice, no, yo confío en que el Señor me puede sanar, pero en caso tal, vea, hijos, yo me despido. No es que así somos o no somos así. Pero cuando me sucedió eso, sí, en los primeros minutos, eso fue, yo no podía creer, no, eso fue algo, nos dejó a nosotros, pero yo ya había vivido esa experiencia de que hay que orar por nosotras en el momento de angustia. Me presento primero yo, Señor, porque yo tengo que estar lúcida, fuerte, tranquila para poder pasar por la situación. Ya se había muerto mi madre y cuando la situación empezó de mi mamá, al principio yo no hacía sino llorar y llorar y llorar y dije, no, voy a orar por mí. Y empecé a orar y le dije, Señor, aquí me presento, Señor. Yo sé que me esperan momentos duros, me esperan momentos difíciles, pero Señor, tú eres mi consuelo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi vigor, Señor. Yo te pido que me ayudes a pasar por aquí. Y todos los días me ponía y a todo momento me puse en la presencia del Señor hasta que yo sentí paz, tranquilidad. Cuando ya sentí paz, entonces hablé con mi papá, hablé con mi esposo, hablé con la familia y le dije, yo quiero sacar unos días de ayuno. Porque el médico, mi mamá estaba en estado de coma y el médico nos había dicho, ella puede durar así como está, una semana, un mes, un año, muchos años. Y si ella vuelve en algún momento a despertar, ella no va a hablar, ella es muy posible que no lo reconozca usted. Bueno, mejor dicho, el panorama era, claro, es su angustia. Entonces los primeros días yo lloraba y dije, no, me voy a poner a orar por mí. Y cuando sentí paz, tranquilidad, cuando sentí fortaleza, consuelo, fuerza para pasar por ahí, entonces dije, bueno, voy a sacar unos días de ayuno. Y saqué unos días de ayuno dándole al Señor con mucha paz, con mucha paz. Y en medio de esa paz uno puede vislumbrar la obra de Dios. Y le oré al Señor y el Señor hizo la obra. Yo le dije al Señor, haz lo que tengas que hacer. Y le hablé lo que nosotros le hablamos al Señor cuando derramamos nuestra alma. Y llegó el momento, una madrugada nos llaman y sí, mi mamá falleció. Usted viera con qué paz. Yo llegué ese día y la tenían ella ahí y la enfermera esperaba que yo me tirara. ¡Ay, mamá! No, yo la vi, me quedé mirándola. Mire que yo no lloré. Yo ya había llorado en la presencia del Señor y había sentido paz. Y me dice la enfermera, abrácela. Le dije, no. Me dijo, ¿le da nervios? Le dije, no, es que mi mamá ya no está ahí. Se fue el cuerpo en que ella habitó, pero ella ya no está ahí. Y la pude enterrar y pude sentir paz. Claro, llegaron momentos en que me hacía falta y sentía nostalgia. Muchas veces cogí el celular a llamarla. ¿Verdad que ya no está? Muchas veces yo decía, ay, la casa, ya no está en la casa. Y me traía muchos recuerdos y claro, tuve que vivir el duelo y llorar, pero con paz. Así que cuando me tocó lo del cáncer, lo primero que le pedí al Señor fue paz. Y yo, Señor, toma control de mí. Mira, Señor, tú sabes. Y empecé a decirle todo lo que le tenía que decir al Señor. Me despojé de todo. Cuando me sentí tranquila, entonces ya oré. Le dije, Señor, yo acepto tu voluntad. Lo que tú quieras hacer conmigo, lo acepto, Señor. Y yo dije, bueno, si hasta aquí son mis días, gloria a Dios. Los he vivido para el Señor. Y Él es soberano. Claro, uno piensa, mis hijos, todavía tengo hijos jóvenes y tengo a mi esposo todavía joven. Bueno, uno piensa en todo eso. Pero yo dije, Señor, acepto tu voluntad porque tú eres soberano, con una paz. Y después le dije al médico, yo quiero que me vuelva a hacer los exámenes. Me dijo, pero ¿para qué? Usted está perdiendo el tiempo, empieza a hacer las quimios. Y yo le dije, no, doctor, yo quiero volver a repetírmelo con una paz. Y volví y me hice los exámenes y todo salió limpio.
Y el doctor dijo, esto yo no lo puedo acertar así. Y el doctor dijo, esto yo no lo puedo acertar así. Y yo le dije, vea doctor, lo que pasa es que yo creo en el poder del Señor Jesucristo y el Señor me sanó. ¿Sabe que en medio de la angustia nosotros le impedimos a Dios obrar? Que estamos angustiados. Y en alguna ocasión yo leí algo y creo que quedó en una prédica en el internet y me viene a la memoria en este momento. Habla de que una vez estaba el elefante cerca de un río y dice que al elefante le cayó un ojo y que el elefante se angustió y empezó a pedir ayuda y metía el, ¿cómo le dicen? La trompa. Gracias a Dios que no dije como yo digo, la trompa. Y empezó a revolcar el agua. ¿Usted sabe qué pasaba mientras revolcaba el agua? Claro, se volvió lodo, se volvió más oscuro. Ayúdeme, ayúdeme. Dice que había uno por ahí mirándolo. Dice que el sapo, que no hacía nada y sí lo miraba. Y le dice, no me vas a ayudar, ¿no ves que estoy angustiado? Y le dice, saca tu, ¿qué? Tu trompa. Deja que el agua se aclare para que puedas ver dónde está el ojo. A veces hacemos eso. Señor, estoy angustiada y usted toca allí, mueve allí, pero yo sé que el Señor me va a ayudar y yo voy a hacer tal cosa en el nombre de Jesús, porque yo sé, es que yo siento que el Señor me está dirigiendo. Es que yo le he orado al Señor y yo sé que esto es de Dios. Usted tiene que tener paz para que en paz usted pueda dejarse mover por el Señor. Y podemos ver el milagro. Y entonces usted ve la situación difícil en su vida, pero si usted tiene paz, usted puede mirar al Señor con los ojos de la fe y decirle, Señor, mis ojos verán tu gloria, mis ojos verán tu gloria, Señor. Yo veré la respuesta. Así que yo te invito en esta noche, si tú quieres venir a decirle al Señor, Señor, dame paz. No vengas a darle la queja y Señor, y mira, no, Señor, necesito paz. Señor, obra en mí, tú sabes cómo, y dígale todo lo que usted piensa, lo que usted siente, como se siente en este momento en la situación que está viviendo. Señor, lléname con tu paz, lléname con tu paz. Y usted podrá ver la gloria de Dios. Mire, yo quiero invitarle, pase y derrame su alma en la presencia del Señor. Derrame su alma en la presencia del Señor. Pero yo sí quisiera pedirle el favor a los músicos que canten esta canción que estábamos cantando hace un rato. Mientras ellos cantan, permite que la paz de Dios invada tu corazón. Descansa, hermana. Te invito para que descanses en el Señor. Que ya no te agobies más por la situación que estás viviendo. Que te puedas acercar al Señor con perfecta paz para que puedas ver el milagro. Bueno, no sé si puedan correr ahí algunas sillas o sencillamente, hermanas, aquí hay espacio, miren, a este lado hay espacio. Todavía de pronto, si se pueden correr para colaborarle a las hermanas que vienen. Gloria a su nombre, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué misericordioso es el Señor. Dígale, Señor, yo no quiero llorar más por el problema. Yo no quiero sentir más angustia, Señor. Lléname de tu paz.
desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Estoy aquí, desesperado por ti. Aleluya. Sediento. Vamos a aprovechar estos minutos, hermanos, este día. Que espera beber de ti. Aleluya. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, sanan por su poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena ese lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena ese lugar. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento. Oh, hermana, un corazón sediento, un corazón contrito y humillado. No desprecia al Señor. El Señor está aquí esperando. Desesperado por ti. Está esperándote. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan muertos, sanan enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria, esperamos por ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar.